Muy buenos días. Hoy vamos a hacer el resumen del libro de Josué. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Señor, gracias por el privilegio de decirte gracias esta hermosa mañana, porque antes de despuntar el alba, antes de que le ordenes al sol que salga, nosotros te adoramos y glorificamos, Señor. Antes que las aves te alaben, antes que la creación te glorifique, aquí está un puñado de hombres y mujeres adorándote y alabándote, Señor. Al único Dios verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios nuestro, al Dios de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Te glorificamos, nuestra alma te adora, te alaba, te reconoce como el Todopoderoso, el Señor de toda la tierra, de todo el universo, el eterno Dios, en el cual confiamos, en el cual creemos, en el que se apareció a Abraham, lo llamó de Ur de los Caldeos, el que se apareció en Moisés y le llamó, el que le habló a Josué, el Dios nuestro, te amamos con todo el alma y con todo nuestro ser. Gracias, Señor, por el privilegio de decirte gracias, papá. Amén, Señor. Josué tiene 24 capítulos. Es un libro que se le llama libro histórico. Acuérdense que hay libros de la ley, libros normativos, históricos, libros de sabiduría, libros de los profetas mayores, profetas menores. Este es un libro de historia que tiene que ver con nuestra historia. Así de fácil, la historia que tiene que ver con nuestra historia diaria. ¿En qué año se escribe este libro? Alrededor de 1400, ¿verdad? Antes de Cristo. El autor de este libro parece que es el mismo Josué, que es el que vivió la historia. No se conoce otro nombre. Está compuesto, como decíamos, de 24 capítulos. Los primeros 13 son los preparativos para entrar a la tierra prometida. Del 13 al 22, los primeros 13 son los preparativos y la entrada a la tierra prometida. Los primeros 22 es las conquistas y los repartos de la tierra. Y los últimos 2 es la despedida de un guerrero al pueblo. Bueno, del capítulo 1, todo empieza con una muerte y una sucesión. Parece que es nuestra historia, ¿eh? Todo empezó con la muerte de Cristo para darnos entrada a la tierra eterna, a la vida eterna. Termina también con una muerte, ¿verdad? Del capítulo 1 muere, dice la escritura, que muere Moisés el maestro. Acuérdense de que Josué desde muy pequeño, muy joven, se le pegó, estuvo con Moisés siempre. No fue su hijo, pero fue su hijo espiritual. ¿De qué tribu viene Josué? De la tribu de Efraín. Dice, aparece Dios después de la muerte de Josué. ¿Quién me lee el versículo 2 del capítulo 1? Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Con una promesa. Ahí empieza todo, ¿no? Cuando muere Jesucristo nos deja una promesa. Sí.
También como si nos dijera, cree en mí, levántate y camina. Y pelea la buena batalla, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Porque yo te daré una tierra, la vida eterna. Echa mano de la vida eterna, decía el apóstol, ¿verdad? Comienza con una muerte, una promesa. Y dice la Escritura que está llena de promesas en el primer capítulo. Versículo 5, ¿quién me lo lee? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué hermosa promesa, ¿eh? Nadie te podrá hacer frente. Así como estuve con aquel hombre que tú conociste, que tú admiraste, que yo estaba con él, así estaré contigo todos los días de tu vida. Pero hay una condición. Versículo 6, Humberto. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Entonces, esfuérzate, sé valiente. Y el 8, esas son. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿hay unas condiciones? Sí. O sea, esfuérzate. Cuando le dices esfuérzate, ve más allá. Sé valiente, ¿tendrás problemas para enfrentarte? Sí. Pero en tu boca debe estar el libro de la ley. Y para eso debes de meditarlo. Y para meditar, ¿qué se necesita? ¿Mandé? Meditar se necesita conocimiento. O no conocimiento, sino estudiarlo. Para poder meditar sobre algo. Pensar, razonar y traerlo en la mente, ¿no? Como si estuvieras escudriñando, dice la palabra, escudriñando. Y entonces harás prosperar tu camino. Y luego le dice, mirad que te mando. Esta es una orden, ya te lo dije suavecito. Ahora ya creciste, ahora te ordeno. Entre más conozcas, más exigencias. Dice la Escritura, dentro de 3 días pasarás el Jordán. Del capítulo 2, ¿qué hace Josué? ¿Qué había aprendido de Moisés? Ya estaba la tierra prometida enfrente. Moisés mandó 12 príncipes y Josué manda 12 espías, ¿verdad? Que entren a la tierra prometida. A Jericó. ¿Qué significa Jericó? Ciudad de la luna o ciudad de las palmeras. Dicen que era un lugar con mucho esplendor, mucha agua. En el desierto el agua era la vida, ¿no? Bueno, en todos lados, pero en el desierto el lugar de manantiales era la vida. Manda 2 espías y se dan cuenta, el FBI de Jericó se da cuenta que hay 2 espías. Ellos ya saben que viene un pueblo muy grande, pues eran más de 2 millones de personas, ¿no? Entonces, entran 2 espías y dentro de los muros ellos se esconden en la casa de Rahab. ¿Quién era Rahab, este personaje? ¿Por qué aparece en la Escritura? Era una mujer que era sexo servidora, pues. De no muy buena reputación, ¿verdad? Que vivía entre las murallas. Acuérdense que las murallas de Jericó eran de 2.50 de ancho por 12 de alto, ¿no? Me parece. Y eran 2 murallas. Dentro de esas 2 murallas había unas chocitas, unas casas, donde se paseaban los hombres en las noches ahí. Y ahí vivía Rahab, que se llama Rahab la ramera, que ella viene a ser descendiente, con los años, bisabuela de David, ¿verdad? Del rey David. Entonces, ahí se esconde y los 2 espías le hacen una promesa. ¿Se acuerdan de la promesa? Sí. ¿Alguien me la comenta? Sí, lo que pasa es que ella les ayudó. Sí. Les ayudó a esconderse, nos ayudó a que no fueran atacados
pecados pues por los hombres de allí, y entonces ellos le hacen la promesa, pero le piden que ponga una señal en su casa para que pueda ser identificada ella y su familia, para que cuando ellos vengan a tomar Jericó, ellos puedan ser salvos de esa situación. Así es. Entonces, porque ellos van los soldados y le dicen, tú los tienes escondidos, y ella dice, no, ¿verdad? O sea, ella arriesga su vida en ese momento. Incluso les dicen que sí habían estado ahí, pero que ya se habían ido. Sí, aquí pasó. Como toda la gente, como así que todos los que van. Se comieron un sándwich y se fueron. Entonces arriesga su vida y la vida de sus seres queridos. Ellos los dos espías le hacen una promesa que serían salvos ellos y toda su casa. Pero que pongan, como nos explica Laura, una señal, un cordón de grano, y que lleven ese día a toda la familia a su casa. ¿Cómo pasó con Noé? ¿Se acuerdan? ¿Cómo pasó con quién? Con Lot. También le dijo, manda por tus yernos. No quisieron ir con Lot, pero con Noé también manda por sus nueras, ¿no? Por su familia. Así le dice. Por eso aquí se cumple, serán salvos tú y los que te crean a ti. Porque a lo mejor va a haber gente que no te cree a ti, ¿verdad? Como en La Paz, porque pusieron la sangre roja en el dintel, vino mortandad y ellos fueron salvos. Así es. En la Pascua, ¿qué le dijo el Señor? ¿Cuál fue la orden? Vayan y junten a los de la familia y cómanse un cordero. Si el cordero es pequeño, busquen a los vecinos y júntense. Y la sangre, que sea por señal. La sangre. Así la grana es de color rojo también, ¿verdad? Sea por señal. ¿Cuál es la señal para nosotros en este tiempo? La sangre de Cristo, la cruz del Calvario. Ahí quedó. Creemos en ese sacrificio. Versículo 3, el paso del Jordán. Dios le había ordenado que pasara el río. ¿Qué significa el paso del Jordán para nosotros? Recuerden que es la segunda vez que Josué pasa el mar, ¿verdad? Es como dijeron que era el bautismo. Exactamente, es el bautizo, bautízate y pasa del otro lado. Créele al Señor. ¿Por qué muchos no se bautizan? No quieren dejar, dicen, no, eso no. No quieren O sea, sí recibo, pero no me bautizo. Ya me bauticé cuando era bebé. Entonces, no quieren dar pasos de fe, ¿verdad? Entonces, el paso del Jordán está lleno de simbolismo. Cuando pasan el Jordán, el Señor le dice, versículo 7 del capítulo 3, ¿quién me lo lee? Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Así estaré. Todos los que quieran pasar van a entender y te van a engrandecer. Yo te voy a engrandecer y van a entender que yo estoy contigo. Versículo 10, por favor. Y añadió Josué, esto conoceréis, que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al heteo, al heveo, al fereceo, al jereseo, al amorreo y al jebuseo. En esto conoceréis ¿qué tenemos que echar? ¿A qué nos vamos a enfrentar en nuestra historia? A muchos enemigos. A muchos enemigos, ¿verdad? Mucha tierra que conquistar. ¿Y qué simbolismo es ese? Nuestros pecados, el egoísmo, las áreas difíciles de nuestra vida, el celo, la envidia, ¿qué otra cosa? La soberbia, el adulterio, la mentira, áreas, la homosexualidad en algunos casos, alguna droga, robos, pornografía. Cada quien sabe lo que hay, son lo que afecta el alma, ¿verdad? Y el cuerpo. A eso dice, te vas a enfrentar, pero yo voy a ayudarte a conquistar. ¿Quién nos ayuda a conquistar esas áreas? El Espíritu de Dios está en nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo. Versículo
11 del capítulo 3. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Fíjate, el Señor de toda la tierra se nombra el Señor dueño de toda la tierra. Pasará enfrente de nosotros. ¿De qué habla? ¿Quién pasa? ¿Quién pelea nuestra batalla? Dios. En este entonces, ¿quién va delante de nosotros? ¿Quién peleó nuestra batalla? Jesús, ¿verdad? Él está peleando nuestras batallas y nosotros lo seguimos a Él. Venid y ved. ¿Cuál fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos? Sígueme. O sea, yo peleo, sígueme. Y ahí van. ¿Dónde iba Jesús? Ahí van. Nosotros vamos donde va Cristo. Pasan el río y hay simbolismo, recuerden el capítulo 4, sobre las piedras que significaban las 12 tribus, ¿verdad? Versículo... En el 10 del versículo 3 también está bonito. ¿Me lo lees, por favor? Dice, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo. Lo que ya lo dije. Así es. Sí. Él va a pelear nuestras batallas, ¿verdad? Sí. Conocerán que está Dios con nosotros, el Dios viviente. Sí. Pasan el Jordán, toman piedras del Jordán y hacen un altar, ¿verdad? Que simboliza, ¿qué le dice? Cuando pasen tus hijos o la descendencia, verán esto y dirán, aquí Dios cambió mi historia, ¿verdad? ¿Es el testimonio? Sí. Cuando tú vas y das tu testimonio, dices, esto cambió mi historia. Este día, esta fecha, yo recibí a Cristo y comenzó a cambiar mi historia. Pastor, una de las características de las piedras es que no eran piedras pequeñas, sino eran piedras grandes. Así es, ¿verdad? Es que te iban a hacer ¿qué? Un altar, Forzarla. un monumento, ¿no? Un monumento para que quedara. Es algo fuerte, es algo espiritual en tu vida. Sí. O sea, ¿qué dirán de Juanita, sus descendientes? ¿Quién era la bisabuela Juana? ¿Cómo hizo su historia? ¿Qué hacía? ¿Por qué nosotros somos cristianos? Porque un día ella decidió pasar el Jordán, ¿verdad? Este es su testimonio de ella y es como un altar. Este es su testimonio. Unas piedras más grandes y otras unas piedras más chicas, de acuerdo a tu historia, ¿no? Del capítulo, perdón, me perdí, del 5, ¿qué pasa? Ya estaban listos para pasar, ya habían pasado el Jordán, ¿verdad? Sí, ya, sí. Versículo 2, por favor. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Híjole, estaban listos para pelear, ¿verdad? Y el Señor les dice, tranquilo, todavía no estás listo para pelear. Tienes que romper, quitarte lo que estorba. Oye, ¿qué les estorbaba a esos hombres si había nacido esa generación bajo la cobertura de Dios? Su generación anterior ya había muerto, la que no había creído. Pero ellos ellos sabían que si no le creían, morían en el desierto. Pero había algo, ¿ah? ¿Siempre va a haber algo? Sí, Algo, una tierra que conquistar, algo que tenemos que quitarnos, que tenemos que pensar y meditar, ¿qué es lo que me estorba? Ellos, muchos que habían empezado a nacer ya tenían 40 años, ¿verdad? 40 años que les había dado Dios el maná, que les había dado, no se enfermaban, que sabían que Dios estaba con ellos. Ya le habían creído, ya habían visto cómo se abrió el mar, o sea, y el Señor les dice, espérate, tienes que ir otra vez a tu interior, a tu corazón, a quitar algo que te estorba.
Por eso es que dice que es la segunda vez que los circuncidan. ¿Así? O sea, ya ellos sabían de lo que era la limpieza, ¿no? La pureza. Ahora había algo más. Aunque ellos ya estaban listos. Es cuando tú dices, no, yo ya soy cristiano y ya comparto y soy el muy. Espérate, hay algo más. Hay algo Y es bien importante tenerlo en cuenta, bueno, ahorita lo leemos como historia, pero Dios es un Dios santo. Entonces Dios busca un pueblo santo. Hay ocasiones en las que a lo mejor, como me ha pasado, que, ay, ¿por qué Dios me pareciera no me escucha? ¿O por qué hago esto y me parece que no? Falta esa circuncisión. Uno cree que ya está listo, pero realmente falta algo para comunicarnos con un Dios, con el Dios santo que tenemos. Así es. Acuérdense que este es un pueblo apartado para Él. Y si Él es santo, el pueblo tiene que ser santo. ¿Verdad? Pero hay que Dios nos está tratando con nosotros. Perdón, pero esa parte buscaba si fuera un sentido metafórico, pero ¿cómo puede volver a circuncidarse físicamente por segunda vez? Sí, fíjate, ¿cómo hacerlo? Volver a empezar. En tu vida tienes que volver, en sentido físico dices, pues es muy difícil, pero en tu vida, en la vida de uno dices, pues es volver a empezar. Entrar a tu recámara, al lugar secreto, y meditar ante la presencia de Dios. ¿Qué estoy fallando? Cerrar la puerta. ¿En qué estoy mal? ¿Qué tengo que hacer? Acuérdense que la orden era, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué significa eso? Que tienes que ir en el caminito exacto de Cristo. No seas demasiado exagerado tampoco, ni demasiado light. Lo que es, nada más. Nada más lo que es. Entonces se refiere que había otra generación que les faltaba que se fueran circuncidados. ¿Sí? Acuérdense. Dice que, aquí dice, que este pueblo, que por el camino después que hubieran salido de Egipto no estaba circuncidado. me decía. Son los nuevos, la nueva generación, ¿verdad? Pero en tu vida, ¿cuál es la segunda circuncisión? El corazón. Pues hacer el bautismo. O sea, recibimos a Cristo. Cuando tú te das cuenta de lo que acabas de decir, que Dios es santo y que necesita un pueblo santo. Entonces tú tienes que entrar a quitarte lo que estorba todavía. Bueno, seguimos. ¿Qué pasa con José? ¿Está listo? Bueno, ya estaba listo para pelear, pero faltaba que esa generación se limpiara, ¿verdad? Está Josué preocupado, es muy de noche. Versículo 13, por favor. Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? 14 y 15, por favor. Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Quién era? Jesús. ¿Y quién era con Moisés? ¿Se acuerdan con Moisés? ¿Fueron las mismas palabras? Quita el calzado. Es el mismo Dios, ¿verdad? El mismo Dios en la representación de Cristo. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Entonces, él necesitaba un comandante santo. Tú eres comandante del ejército de Dios, de tu casa. ¿Qué necesitas que ser? Santo. Y entonces Dios te va a dar instrucciones. En el capítulo 6, Dios, este comandante, dice que se apostró y lo adoró. Al único que adoramos, ¿quién es? A Dios. Dios mismo. Si hubiera sido otro personaje, no le permite ni postrarse, ¿va?
¿Se acuerdan del libro de Apocalipsis cuando Juan dice, vio el ángel del Señor, vi al Señor y me hinqué y me dijo, espérate, yo soy consiervo tuyo. A mí no me adores, adora al Señor. Y aquí no, aquí Dios le permite, adórame. Y comienza a darle instrucciones. ¿Cuáles fueron las instrucciones para tomar Jericó? Rodearla todos los días, una vuelta. Y el séptimo día, a la séptima vuelta, tocar trompetas, gritar y Dios en gran voz, y entonces se cayeron las murallas, ¿no? Los arqueólogos dicen que las murallas, las piedras están caídas hacia afuera, ¿verdad? ¿A quién le tocó ese capítulo? ¿No recuerdan? Bueno, dice que... Perdón, en el versículo 1 dice que la ciudad estaba cerrada, bien cerrada. Era un gigante. Era un gigante muy fuerte. ¿Sí? Pero ellos le creyeron a Dios. Y la forma como la conquistaron es que tocaran las trompetas. Primero el gran silencio, ¿verdad? ¿Mandé? El gran silencio primero, para evitar murmuración. Que nadie hablara. Así la orden fue que no hablara Nadie. Pero a la mera hora, Dios daba la orden, se tocaban las trompetas y los muros cayeron. ¿Y la instrucción cuál fue? Cuando entraron, ¿qué pasaría? Todo, ¿verdad? A los hombres, mujeres, niños. Y también llevaban el arca, El arca del pacto iba, ¿no? O sea, el arca del pacto significaba la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Dónde está el arca del pacto en nuestras vidas? En nuestro corazón, ¿verdad? Aquí está el arca del pacto. Bueno, la instrucción era que no dejaran a nadie vivo, ¿verdad? Que no tomara nada. Pareciera una decisión muy violenta, ¿no? Muy fuerte. ¿Por qué fue que Dios no permitió que cuando entraran a la tierra prometida no dejaran vivo a nadie? para que no se contaminaran. ¿Pero por qué? Porque eran pueblos que habían llegado hasta el tope de maldad. Entonces, cuando los pueblos son malos realmente, es como la carne mala que haces. Quítala, ¿no? Deséchala. Te va a contaminar y te va a echar a perder. O dices, bueno, me la como aunque huela apestosa la carne, ya está echada a perder. Un ejemplo es como los jitomates, ¿no? Si está uno podrido hay que quitarlo porque si no echa a perder los dos. Va para afuera. O sea, oye, pero nomás tiene este pedacito malo. Quítalo, ¿ah? Quítalo porque es probable que algo se haya ido. Esto es como el cáncer, ¿no? Tienen que extirparlo todo, porque si se va algo, se contamina. Entonces, la maldad así es, como un cáncer, ¿no? Que hay que extirpar el tumor malo, pero hay que quitarlo completo. Incluso llegan a quitar tejido sano, ¿no? Para que no se haya contaminado. Entonces, de mañana, Dios de mañana. Muy temprano, ¿no? Sí. Así es una característica. Así es. Entonces entran y conquistan la tierra prometida. Pero hay un personaje ahí que se llama, el capítulo 7. ¿Qué significa Acán? ¿Alguien recuerda? Perturbador o provocador, ¿verdad? Que te perturba. ¿Qué en nuestras vidas, qué nos vendría a perturbar? El oro. Pues como a él la codicia. Pues a él fue la codicia, ¿no? Sí, el oro y la plata y el bronce eran para Dios. Sí. La ambición, codició, Sí. deseó algo que no le correspondía. Codeció y tomó.
¿Qué fue el pecado de David? Deseó la mujer ajena. ¿No? Entonces, no codiciarás ni su burro, ni su vaca, ni su nada, ni su perro, ni su ratón, ni nada. El pecado de Acán, ¿qué provocó? ¿Cuál? Bueno, viene la derrota por dos cosas. ¿Qué provocó el pecado? ¿Qué perturbó al pueblo? Que el pueblo se confiara, ¿verdad? Y que no consultara a Dios. ¿Fue contaminado el mismo Josué? Sí. Fue la única vez que no consultó. A causa de que había algo ahí contaminando el ambiente, fíjense lo delicado, contaminando el ambiente, provocó que el mismo capitán se destanteara y su mente no estuviera firme. Y entonces no consultó a Dios. E hizo, Que mataran a 36 gentes. bueno, y trató la conquista como, se me fue la palabra, como menor. Menospreció a un pueblo, Jai, que significa pequeño, ¿eh? ¿Mandó a cuánta gente a conquistarla? A 3,000 hombres, ¿no? Sí. Nada más a 3,000 hombres, vayan y conquisten. Entonces, cuando es derrotado, ¿qué sucede en el ambiente? Había penetrado el pecado. Había penetrado en el pecado, pero ese es en el ambiente interno. Pero en el externo, todos los pueblos se iban a dar cuenta de que eran susceptibles a la derrota. Que podían entrar 7 demonios más, porque había abierto una puerta. Dijo, si este peca de esta manera, fácil lo vamos a acabar. En el ambiente interno estaban contaminados y había una gran depresión. Josué no sabe ni qué está pasando. Y entonces, ¿qué hace Josué? Consulta a Dios. Ahora sí. Y así. ¿Mande? ¿Mande? En el versículo 6 dice: ¿Me lo lees, por favor? Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Entonces, cuando te das cuenta del error que cometiste, que te ha costado, ahí sí, ahora sí, otra vez, ahora sí voy a consultar a Dios. Y Dios restaura, ¿va? Y eso nos pasa. Pero ya tenían el problemón enfrente. Y ahora sí, Dios, ayúdame. ¿Qué le dice Dios? Hay alguien que me ha provocado. Y entonces van. ¿Qué sucede con Acab? Josué habla con él y él le confiesa y le dice: pues bien, de los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata, un lingote de oro de peso 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y está escondido en mi tienda debajo de la tienda. ¿Y qué les pasa a él? Los sacan, los matan a toda su familia. Familia y animalitos. Todo, para que no contamine. Se acabó la historia de Acab. Nunca va a haber un Acabito. Ya no, se acabó. Todo. Eso ya no existe. Entonces, cuando uno peca, contamina uno a la familia y a lo que uno tiene. Entra en un ambiente, por ejemplo, si alguien comete adulterio en la familia, alguno de las dos, de la pareja, ¿qué pasa en el ambiente de la casa? ¿Se contamina o no? Si alguien está viendo pornografía en la casa, ¿qué pasa? Si alguien se droga en la casa, se contamina. Entonces el ambiente comienza a cambiar. ¿Qué pasa en la iglesia? Si permitimos el pecado, ¿qué pasa? Se va a contaminar. Se va a contaminar. Entonces, hay que raer de raíz, ¿no? Es fuerte esto, es muy fuerte. Porque a veces hay personajes que dices, pero si aquí estaba, pues sí, pero
Dios lo sacó de la iglesia. Pero si era un buen cristiano, Dios lo sacó. Aparentemente. O sea, dices, ¿por qué se tuvo que salir? No en todos los casos, ¿verdad? Unos salen por otra cosa. Pero aquí nos habla de, acaba con eso. O sea, yo quiero un pueblo santo, ¿eh? Santo. Y entonces, el pecado de Acab, entonces se le viene un problema al pueblo porque todos los pueblos saben que es susceptible. Ah, pues no que era muy cristiano. Y entonces se te viene el mundo encima. ¿Eh? ¿Y qué tienes que hacer? ¿Qué hizo Acab? Perdón, Acab ya está muerto. ¿Qué hizo Josué? Confesó su pecado del pueblo. ¿Eh? Sí. Y entonces tiene que pedirle a Dios una estrategia. Tiene que conquistar con mano dura ese pueblo que lo había conquistado. Con mano muy fuerte. Y Dios le da la estrategia. ¿Cuál fue la estrategia? Emboscada. Entonces el problema que tenías, ahora vas con todo. Si te hizo caer en pecado el alcohol, ahora voy a destruirlo en mi vida. Ni siquiera voy a olerlo. Si hay algo egoísmo, no vuelvo a hacer. Si hay celos, se acabó. Si hay chisme, se acabó. Si hay envidia, se acabó. ¡Pum! Pero con una estrategia. Vamos. Radical. ¿Verdad? Pero con estrategias. Y Dios le da la conquista, ¿sí? ¿Verdad? Sí. Aquí recuerdo que hicieron emboscadas atrás de la ciudad, a un lado de la ciudad, pero la parte oriental aparentemente estaba descubierta y de frente era Josué. Entonces la parte oriental aparentemente descubierta, y recordamos, me acuerdo en el estudio, que por ahí va a venir el Hijo, el Mesías, ¿no? La segunda venida va a venir Jesús. Así es. El Salvador, ¿verdad? Estaba ahí, sí. Ahí venía la salvación. Recuerdan que el pueblo de Jai dijo, pues es la misma, los vamos a derrotar otra vez. ¿Se confiaron? Porque el diablo también así es, ¿verdad? Se confió tanto que creyó que haber matado al Mesías en la cruz. Y era una estrategia de Dios. Resucitó. Cuando lo ve entrar al infierno, dice que pisó al infierno, cuando lo ve entrar y entrega los pecados, estaba el santo ahí. Y entonces dice que fue a liberar a los cautivos. Lo derrotó en su propia tierra, ¿verdad? ¿Qué hizo con Jai? Dice que los de la retaguardia entran y el pueblo estaba solo. Y cuando voltean los de Jai, el pueblo, su tierra se está quemando. Se quisieron regresar y ya los agarraron entre los dos. Entonces, con estrategias, no, es que ahora, busca una estrategia. Decía una persona, es que la pornografía, entro y veo pornografía, pues ya no pagues internet, se acabó el lío. Estrategias, ¿verdad? Capítulo 9. ¿Qué sucede con ese pueblo? Este es de los Gabaonitas. ¿Qué sucede? Se presentan Son engañadores. como personas que, con mentiras, ¿verdad? Diciendo que venían andrajosos de lejos para hambre. Con pan mohoso. Y que venimos y a poner nuestro hermanito, Dios te bendiga, mira que no tengo dinero, me está yendo muy mal, pues necesito el trabajo, dame pan, necesito yo, lo que tú quieras hago. Y sabía que era una estrategia de ellos. ¿Qué pasó con Josué? Comió pan con ellos. Dijo, pobres hombres, ¿verdad? ¿Le ganó el corazón? Sí. Le ganó el corazón. ¿Así nos puede pasar? Sí. Somos cristianos, nos gana el corazón. No, punto, y se acabó. Pero le ganó el corazón. De hecho, convivió con ellos y comió del pan mohoso. ¿Te fijas cómo se contaminó? ¿Tenía necesidad de comer el pan podrido? No. Pero son hermanos. Oye, no tengo, ¿me puedes dar un apoyo? No,
No. Hay personas que viven de los de la iglesia, ¿eh? E incluso hay pastores que viven dentro de la iglesia. Y hay pastores, perdón. Que van pasando de iglesia a iglesia con su misma situación y pidiendo ayuda. Y esa es su estrategia de ellos. Así es. Entonces, uno se contamina porque uno le gana el corazón. De hecho, hay personajes que vienen y le piden a Ramón, luego van a visitar a Laura, luego van a visitar a Juanita, y así andan. Y cada mes como que ya tienen una lista y te vuelven a llamar, que van por segunda vuelta, hasta que tú dices, oye, ya párale, ¿no? Entonces, ¿es delicado? Sí, es muy delicado. Aquí, ¿ellos se contaminaron? Sí. Sí, se contaminaron. Entonces, les permitieron y se contaminaron. No consultaron al Señor. ¿Lo hicieron de buena fe? Pues sí, pero no consultaron a Dios. No consultaron a Dios. Ese es el detalle. Lo hicieron. Y además juraron que les preservarían la vida. Sí, ya habían hablado. O sea, es que tú quedaste de ayudarme. Sí, habían hablado, pero tenían que haber cortado. ¿Qué consecuencias trajo a ellos? Bueno, ¿cuál fue la determinación de Josué cuando vieron el error? Ya no los podían. No, pero sí los maldijo, dice malditos. ¿Pero a qué los dedicó? Puso a servir, como es. Aguadores. Mozos, no, ya. ¿Algún día volverían a ser líderes? No, dijo que Jamás, ¿verdad? Por la actitud. Entonces, que no te ganen el corazón, que no te ganen el corazón. A veces, no, tampoco seas duro, ¿ah? Ni a diestra ni a siniestra, una línea. O sea, cuando tengas que dar, está bien, da, que sientas. Cuando no sientas dar, no des. Porque la Escritura dice que bendeciré al de corazón alegre, al dador alegre. ¿Por qué? Porque da con alegría. ¿Y te da, bendeciré al que dé más? No, bendeciré al que tenga el corazón alegre para dar. Con el corazón. Si es un peso, pero es alegre, es un peso. Pero eso es para Dios, no ¿Sí? para los humanos. No, eso nada más tipificamos, ¿verdad? O sea, por eso aquí, cuidado con que te ganen el corazón. Cualquiera pudo haber dicho, bueno, la pregunta es, vamos rápido, ¿qué hubieras hecho tú? Pues, si dijo que era hermano, yo creo que Lo mismo. Dice, Tenían de hoy lejos. probablemente hubiéramos caído, ¿eh? Sí. Porque pues es una hermanita o un hermanito y pues mira, están bien amolados. Y mira cómo Sí. vienen. Es muy probable que hubiéramos caído. Y a propósito se aparearon así, o sea, con ropa rasgada, zapatos Así es. rotos. Disfrazados. Pero esto es un ejemplo para que nosotros digamos, espérame tantito, déjame consultar a Dios, ¿verdad? Ahí está. De Esa es la clave. Que para que eso sucediera había que dejar pasar 3 días, ¿no? Para hacer ese como análisis. Pues un tiempo, simplemente espérame tantito. Por ejemplo, cuando viene alguien y le pide aquí, oye, voy de paso, de viaje, híjole, ¿le doy o no le doy? ¿Nada más viene a transarme? ¿O realmente va de viaje? ¿Qué haces? Consulta a Dios, espérame, aguántame tantito, al final te veo, ¿verdad? Déjame pensar. ¿Ya? O sea, que no te ganen el corazón. Bueno, capítulo 10, ¿de qué nos habla? Comienzan a derrotar a los amorreos y después se juntan varios príncipes, ¿verdad? Pone el pie, les habla a sus generales, Josué. Es muy importante, ¿me lo comentas? Sí, cuando derrota a los amorreos y a otros príncipes de las tribus, los apresa a los reyes y les habla a sus generales Josué y les dice que pongan su pie en su cuello. Y después de eso los mata. Es
cuando los 5 reyes van contra los jebuseos. O sea, el problema de que aceptaron a los jebuseos, ahora resulta que otros reyes van contra ellos. Y les toca pelear al pueblo de Israel por los jebuseos. Ahora les toca pelear, ¿verdad? Ajá, y aquí es cuando Dios les da la autoridad, o sea, sientan el poder que ustedes tienen sobre sus enemigos y el poder que yo les estoy dando sobre ellos. Acuérdense que venían de una derrota de Jai y una victoria, pero les había costado. Los otros pueblos se habían unido y venían con todo. Dios le da la victoria. Sí. Y esto es muy importante, sentir la fuerza que Dios tiene en tu vida. Cuando le pones al diablo, dice que machacará la cabeza al diablo. No, es que, no, el diablo no, porque nos puede atacar el diablo. No, machaca la cabeza con tus pies, es lo que le está diciendo. Sientan que ellos no tienen la fuerza, están derrotados. ¿Quién derrotó al diablo? Cristo. Es que si voy, hijo, el diablo me va a zarandear. No. Ya le estás dando una autoridad que no merece. ¿Lo tienes en el suelo? Sí. Y si le dices, no, es que no puedo, se va a levantar. Ya Cristo lo derrotó. Por eso le dice, pongan el pie sobre la cabeza de los reyes, de los amorreos y los jebuseos. Póngansela. Quédetela. La astucia de Josué, ¿verdad? ¿Cómo veía a sus príncipes, a sus generales? Con cierto temor, ¿verdad? ¿Sí? Los veía con temor porque ya tenía los reyes y como que no se le acercaban. Ahora, para ser rey, en ese entonces de los amorreos y los jebuseos y los cananeos, ¿qué tipo de personaje era? Muy terrible, ¿no? El diablo andando. Y los tenían en el suelo. Entonces les dice, miren, písenlos. Y van a chillar. Ay, déjame. Ahora písalo más. Que sientas tú que Dios está contigo. ¿Y quién los mata? A ver si dice Josué o ellos. Ahí. Josué dice, y después de esto Josué los siguió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. El mismo José dijo, ¿ya vieron qué poder? Ahora se los echa. Y cuélguenlos, que todo el mundo vea que son como cualquiera. El diablo no tiene poder. Dios tiene el poder en tu vida. Y todavía así dice Josué, le faltaba tiempo para destrozarlos. Y Dios le pidió a Dios y detuvo el sol para que los terminara. ¿Se acuerdan que se les hizo de noche y se estaban escondiendo? ¿Eh? Y Josué, imagínate, qué tipazo extraordinario. En medio de la batalla se para, sol, detente, luna, párate. Y se para todo. Le pide a Dios. Bueno, claro, es de Dios, ¿verdad? Pero él tiene el poder en su boca, ¿o no? Sí. Él se para, él sabe que Dios lo va a respaldar. Habló con Dios, sí. Pero Dios le dio esa promesa. Porque dice que Dice Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. ¿Qué era lo que necesitaba? Tiempo. ¿O no? Ajá, tiempo. Necesitaba tiempo. Y entonces, Él le pidió. Miren, esas batallas eran cuerpo a cuerpo. ¿Han visto las películas? Y están ahí. Piensan que está Irma en ese momento y trae la instrucción de que Dios le va a dar tiempo. Y de repente se levanta Irma, en lugar de gritar, vamos a pelear, sol, detente, luna, párate. Y todos voltean y dicen, ¿qué? ¿Qué dijo? ¿Cuál fue la instrucción? Y de repente ven que todo se para. Ese es poder. ¿En dónde está el poder?
tu boca. En tu boca. Tú le debes de creer. Por eso cuando agarra a los príncipes les dice, hey, miedosos, vengan y pónganle el pie en el cuello. Al diablo pónselo en el cuello. Y ellos comienzan. Y que chille más, dale otra patada. Y lo más así interesante que recuerdo que se completó este estudio de que separó el sol y la luna, cuando la pastora Ángeles nos decía que cuando también paró el tiempo y después estudios de la NASA, científicos de la NASA, realmente ese día falta. Así es, realmente ese día. Y falta otro donde Ezequiel regresa el tiempo, ¿no? 46 minutos. Unos grados que no regresan, ¿no? Exactamente. Entonces, pero lo importante de este capítulo es que tomes la autoridad, como Josué. Y como termina en el 42, dice, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Porque siempre estuvo peleando. No fueron ellos los que ganaron la batalla, fue Dios. Siempre. Toda tu vida, ¿la gloria de quién es? Dios. Pero lo que Él permite es lo que se quiere resaltar, ¿no? Así es. Lo que Él permite, que la instrucción de Josué fuera aún sobre el sol, la luna, sobre los elementos, ¿no? Lo mismo que Jesús cuando está en la barca, que detiene la autoridad. Calma y silénciate, ¿no? Y los discípulos que dicen, ¿quién es este que aún el mar y la tormenta le hace caso? El viento y la... Entonces, esa es la autoridad que Dios nos da. Ahora, ¿mayores cosas haremos? Sí. Hay que hacerlas, ¿verdad? Bajo la instrucción de Dios, claro. Comienza a haber derrotas y derrotas y derrotas. Vamos hasta el capítulo 13. Que aquí empieza la segunda etapa, ¿no? Ya habían conquistado unas tierras, pero faltaban tierras sin conquistar. Y entonces, ¿quién me lee el 1? Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. O sea, ya eres viejo, pero te falta chambearle, manito. No te hagas. O sea, no te vayas a la hamaca, ¿no? Ya, a descansar. Te falta mucha tierra por conquistar. ¿Hay edad para trabajar en la obra del Señor? No. O sea, Dios, la jubilación es la partida, ¿eh? O sea, no hay vuelta de hoja. No es que ya me jubilé, no. La jubilación es cuando ya te mueres. Como el pastor que murió en el Brasil, ¿no? ¿Sí? Predicando. O sea, la jubilación es, siempre tendrás que compartir el Evangelio. Y entonces, pero ya le está diciendo, ya eres viejo, ya reparte las tierras, ya no le hagas, ya vete repartiendo. ¿Es otra estrategia? Sí. Ya ve repartiendo tierras. Y comienza a repartir tierras. Capítulo 14. Canaán repartida por suerte. ¿Qué significa la suerte en la repartición de las tierras? La consulta a Dios. ¿Te tocó? Estás en la fila. ¿Verdad? ¿Cuál fue la estrategia para repartir las tierras? ¿Recuerdan? El mayor le tocaba más. Así es. De mayor a menor y del tamaño de la familia también. El tamaño de las tribus, ¿eh? O sea, sí le tocaba, la suerte era, pero programada. Sí, había un esquema donde trabajar. ¿Cómo lo harías cuando tuvieras que heredar? Aquí está la clave, ¿eh? Entonces, conforme al número de más miembros, si tu hijo tiene 10 hijos, hijo, pues le va a tocar un poquito más, para que alcance la cobija, ¿eh? O al mayor de tus hijos, ¿sí? Versículo 14, ¿qué pasa con aquel hombre, compañero de guerra, que se llama? Caleb.
¿Qué sucede con él? Se le pidió. Le pide a Abraham. Le pide Hebrón. ¿Qué edad tenía Caleb? 88 años. ¿Alguien recuerda qué significa Caleb? Audaz. Audaz y valiente, que dijimos. Audaz, tipo audaz. Entonces, le pide tierras a Josué, le dice, oye, cuate, pues, ya le repartiste a todos y yo he obedecido todo. Dios ya le había dicho antes que le diera Sí. su heredad. Que le diera su edad, pero él la pide. Sí. Sí, Sí, si no te la dan, pídela. pídela, ¿o no? Sí, dame chance. Entonces, ¿pero qué tierras pide? Era mejor. ¿Qué había en Hebrón? Mucha agua, muchas Los gigantes. pero era tierra buena. Era tierra buena, por eso vivían los gigantes. ¿Quién se metía con ellos? Nadie. Nadie. Pero Caleb, ¿qué dijo? Dijo, yo voy a conquistar. Uvas y ¿Audaz? Sí, valiente. Dijo, tengo 85 años, pero me siento de... 40. Échame las broncas a mí. No dijo, oye, yo he trabajado toda la tierra contigo, mira, siempre he estado contigo, ¿por qué no me ayudas? Le dijo, no, dame lo difícil. Pidió tierras, muy buenas tierras, era abusado, ¿o no? Era audaz. Ahora, ¿qué sucede después con Caleb? Ahí utilizó a Otoniel. ¿Mandé? Ahí utilizó a Otoniel. Dijo, bueno, alguien que merezca a mi hija, ¿cómo tiene que ser? Un poco como yo, ¿o no? Aquí te habla de que cuando tus hijos tengan que decidir con quién, la familia, el conquistador tiene que ser un poco como la familia. El yugo, igual, ¿o no? Igual. Aquí aparece Otoniel. Él no dice que tenía dinero. No importa el dinero. No. Lo que importa es el carácter y el corazón. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces hace la convocatoria. Mi hija es casadera. ¿Quién se atreve a conquistar? Y aparece el príncipe valiente. Otoniel, ¿verdad? Así le pasó a Daniel. Cuando el gigante le dijo, ¿qué da el rey si lo mato? Digo, David, ¿Qué le darían al que matara? ¿qué le daría el rey al que matara? Pues le daría a la hija y le daría... Ah, ¿así está Otoniel o no? Sí. Entonces, tus yernos o tus nueras deben de tener parte del carácter tuyo, ¿o no? ¿Es el yugo igual? El yugo desigual sería, ay, pues, hay que me lo dé el suegro. El yugo igual dice, no, póngase las pilas, órale. Hay algo muy especial, la hija. O sea, el Otoniel aconseja a la hija. Ah, bueno, ahí viene. Conquista Otoniel la tierra. No, ya les comento, no importa el dinero, importa el corazón. Conquistador igual que el suegro. Y entonces, ¿qué significa Caleb? ¿Y el Otoniel salió más audaz? ¿Más vivaracho que el suegro? Audaz e inteligente. Dios se esfuerza. Porque ya le da la hija y ahí se va en su burrito y dice, órale, va para afuera. Le da las tierras, pero Caleb no le da las mejores tierras, ¿o sí? No, Le da el desierto. Había conquistado las mejores tierras, pero le da el desierto. Y le salió más vivo el yerno que el suegro. Y entonces le dice a la hija, oye, dile a tu papá, pídele un don, un regalito, ¿no? ¿Qué? Que nos dé agua, que no la muele. Mucha tierra, pero sin agua. Sí, a ti no te lo va a negar, a mí sí me lo va a negar, pero tú eres la consentida. Y entonces va y le dice, va la hija, le dice, ¿qué quieres? Dice Caleb, que nos des agua, que me des un regalo. ¿Se lo podía negar? Hijo, qué abusado ese Otoniel, ¿eh? Mis respetos. Se la ganó. ¿Mande? Sí, oye.
O al yerno que se llame Otoniel, que se ha usado. Mi hijo se va a llamar Otoniel. En Facebook, Mi hijo se va a llamar Otoniel. De las ciudades que se reparten tierras, ¿a qué familia le dieron más tierras? Judá. Manasés. ¿Ciento y tantas familias? ¿A quién fue? ¿A Manasés o a Judá? Manasés. ¿A quién le tocó ese capítulo? Creo que fueron 120 tierras. Que después le quitan a Judá para repartirle a otras tribus, ¿recuerdan? ¿A Simeón? Sí. Bueno, se comienzan a repartir las tierras, capítulo, los territorios de Efraín, de Manasés, les toca a ellos, a la familia de Efraín y Manasés, como si fuera tierras de Jacob, ¿recuerdan? Sí, de José. De José, pero cuando le dice estos dos, que ahora Jacob le dice, estos son como si fueran míos, ¿sí recuerdan? Sí, Como hijos de Jacob, ¿verdad? Por eso les tocan tierras también. Versículo 17, ¿de qué nos habla? Capítulo 17. Siguen. Las hijas de Zelofehad piden igual su heredad. Ahí viene el punto importante, ¿verdad? Que las hijas también dicen, yo quiero mi territorio. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Recuerdan? Consultó a Dios. Dijo, caray, esta regla no aplica, pero probablemente tengan razón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no seas tan cuadrado, que consultes a Dios. No, es que la ley dice esto. No te apartes ni a derecha ni a siniestra. Una línea media. Consulta a Dios. Consultaron a Dios y Dios dijo, está bien, su petición es sana, dales tierra. Y heredaron tierra, ¿verdad? Fíjate, esto es muy importante porque a veces nos cuadramos. No, es que esto está escrito. A ver, de acuerdo a las condiciones, a los momentos, a la época, puede variar, ¿o no? Siempre y cuando consultes a Dios. No, es que debes de vestirte con las faldas largas y las mujeres nunca se deben de pintar. Espérate, ese era en otro tiempo. Ahorita píntense y arréglense, ¿verdad? O sea, no debes usar pantalones. Espérate, era en otro tiempo. Los hombres no se deben de rasurar las barbas hasta acá. Rasúrate, por favor. Otro tiempo. Entonces, las normas van cambiando, ¿verdad? Lo que no cambia es la palabra de Dios. ¿Hay quien habló por ahí? La pastora. La palabra de Dios. Eso. Es eterna. Sí. Comenzaron las suertes, versículo 19. Llegamos al 20. Al 20. Las ciudades de refugio. ¿Qué significaba las ciudades de refugio? Lugares donde pudieran ir a resguardarse, no perder la vida en tanto se Aclaraba la situación o en tanto... Cuando eran homicidas imprudenciales, ¿no? Recuerden que venían de conquista en conquista, ¿va? La gente se había acostumbrado ¿a qué? A matar. O sea, para ellos ya era pan caliente matar, ¿va? Entonces, ya cuando se establece y Dios pone paz, pues la gente era, ¿cómo se llama? Sanguinaria. Era brava. Sanguinaria. Sí, sanguinaria. A no les importaba sacar la pistola, ¿va? Después de la revolución o de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Mande? Así es. Entonces, el que mataba, la justicia era muerte, ¿verdad? Pero el que mataba imprudencialmente tenía un lugar de refugio. Y ahí se esperaba hasta que el sacerdote o hasta que su caso se fuera ante la comunidad juzgado. Pero si se salía de la ciudad de refugio, ¿qué le pasaba? Si lo mataban, Lo mataban. O sea, si llegaba alguien a vengar la sangre, decía, ¿por
que te sales. O sea, estás restringido. ¿Eh? ¿Cómo se llama arraigo domiciliario? Algo así. O sea, no te salgas. Si te sales, te vas a otro, se te enjuicia. Ya te di chance de vivir ahí. Entonces, ¿qué significa eso espiritualmente? Aquí alguien nos lo explicó. No, lo explicaron que era No te salgas de la cobertura. Si te sales a pecar, eres tan, hasta ahí llegaste. Eres presa fácil. Así es. Pero que también tenemos refugio, 7 refugios que Dios nos da. Refugio del pecador, refugio. ¿Cuál es nuestro refugio? Cuando dice el Señor, entra a tu refugio, entra a mi refugio, a mi paz. ¿Quién es nuestro refugio? Cristo. Cuando nosotros renegamos de Cristo, nos salimos. Pero entonces Cristo nos refugia de todos los... ¿O no? A tu diestra caerán 1000 y a tu siniestra 10,000. Pero yo siempre estaré contigo. ¿Dónde está nuestra paz? La paz que Él nos prometió. ¿Por qué Jerusalén es la ciudad de paz y es la más atacada? Porque hay paz en Jerusalén. ¿Por qué le dicen a los judíos, dónde es donde te sientes más seguro? En Jerusalén. Pero si hay todos los terroristas quieren entrar. Porque ahí está la paz del Señor. ¿Entramos en la paz del Señor? Por eso cuando venga el Señor, muchos llorarán. Imagínate Noé. ¿Entró en la paz del Señor en el arca? Sí. Y todos los demás llorando y gritando. No. Pero si salía alguien, se ahogaba. Ciudades de refugio. Las ciudades de los levitas. ¿Qué significa levita? Consagrado, apartado, separado. Así es, unidos, ¿verdad? Unidos. A Dios, apartados para Dios. ¿Ellos qué ciudades tuvieron? Sí les dieron ciudades entre las tribus. De cada tribu, ahí debería de vivir un levita. Y dentro de los levitas debería de haber una ciudad de refugio. ¿Verdad? Por ejemplo, una ciudad de refugio, ¿dónde podría ser? Actualmente. Los centros de rehabilitación, ¿no sé? Un centro de rehabilitación es una ciudad de refugio. ¿O no? Sí. Ayer fue una persona, me dijo, oiga, una mujer, quiero que me ayude a un centro de rehabilitación para mujeres. Abrir un centro, que es una ciudad de refugio para las mujeres. ¿Verdad? Para nosotros, ¿cuál es nuestra ciudad de refugio? Cuando nos unimos a adorar a Dios, ¿verdad? Sentimos la paz del Señor. Las iglesias, ¿verdad? Son las ciudades de refugio. Dice que aquí vemos el amor de Dios que puso levitas en cada lugar para que ellos tuvieran la oportunidad de reconciliarse con Dios. Y alguien que les hablara, había alguien que los llevaba a la adoración, porque esos son los que el servicio de los levitas. Aquí habría que hacerse una pregunta: si una ciudad de refugio es una sola iglesia, mega iglesia, o debe ser en cada colonia una iglesia. Y en cada casa. Entonces, a lo mejor el esquema así debe ser, ¿no? No debe ser una iglesia gigante, debe ser iglesias, muchas iglesias, muchas casas, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Capítulo 22, el altar junto al Jordán. ¿Alguien me habla sobre eso? El 45 del 21, está muy bonito. ¿Me lo lees? Dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo, decía la pastora, lo único que nos pasa es la palabra. Todo se cumple. Las profecías. Cuando alguien te da una profecía, ¿es una profecía nueva o está escrita en la palabra? Tú tienes que ir a la palabra.
¿verdad? Debe estar escrita en la palabra, debes de confirmarla en la palabra. No hay profetas nuevos, ¿o sí? Los profetas son en base a la palabra. Ahí está la clave. El altar junto al Jordán. ¿Se acuerdan qué pasó con el altar junto al Jordán? Se van, se despiden las 2 tribus y medias al otro lado del Jordán y ellos deciden hacer un altar muy grande. Antes de cruzar, de regreso. Y entonces viene las demás tribus y dice, oye, ¿qué estás haciendo? No, acuérdate de Acab y del otro, ¿no? Vas a encender la ira del Señor y va a venir contra nosotros. Y va un personaje, un sacerdote, a hablar con esas tribus. ¿Quién es? Finés. ¿Él de dónde viene? Hijo de Eleazar, nieto de Aarón. Acuérdese que Josué siempre estuvo con un sacerdote, ¿verdad? En estos tiempos había reyes en esos tiempos y sacerdotes. Y en estos tiempos, ¿qué hay? Pues también reyes y sacerdotes. Pero ya no hay un rey y un sacerdote. Ahora somos reyes y sacerdotes. La doble función. ¿Por qué? Porque somos templos de Dios, ¿verdad? Porque somos templos de Dios. Ahora mora en mí el Señor. Ellos hacen un altar muy grande, las 2 tribus y medias, cuando ya se despiden, habían ayudado a conquistar la tierra, y entonces llega Finés y le dice, ¿qué van a hacer? ¿Otro templo? ¿Otro ídolo? ¿Hacer ídolos? ¿Qué es lo que les contestan los de Rubén y las otras 2 tribus? Y Manasés. ¿Qué les contestan? Les dice, pues quede como testimonio, algo así, para no olvidarse de Dios. Para que sus hijos tuvieran presente que ellos habían estado con Que son parte de lo mismo. ¿Cuál fue el error? Y que no iba a ser para holocausto, sino para sacrificio. Así es. ¿Cuál fue el error? No consultar nadie. Finés queda de acuerdo, dice, está bien, parece bueno. Entonces, ¿estuvo bien o estuvo mal? Como jebuseos y Josué, ¿no? O sea, no era mala intención o con dolo, por así decirlo, pero no consultaron a Dios y al final les va a traer muchas consecuencias. Y No debió haber sido, ¿verdad? No debió haber sido. Debió haber consultado a Dios. Yo voy a hacer un altar. Espérame, primero consulta a Dios, ¿verdad? Sí. Así es. 23 y 24, ¿qué sucede? ¿Lo acabamos de ver? ¿Se está muriendo Josué? Sí. Dice el versículo 1, ¿quién me lo lee? Del 23. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor de Josué, siendo ya viejo y avanzado en años. De muchos días después, ¿verdad? Después de que ya había sido viejo, todavía más viejo. Hace una recomendación, primero junta a un grupo que son los principales, los más cercanos, y les dice en el versículo 11, ¿quién me lo lee? guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Guardad con diligencia. ¿Qué es la diligencia? Voy a decir una carreta. Lo contrario a la A la negligencia. Es guardarlo con mucho cuidado, ¿no? Todos los mandamientos y estatutos. Perdón. ¿Para qué? Para que nuestra alma viva, ¿no? Versículo 13. Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a esta nación delante de vosotros, sino que serán por lazo, por tropiezo, por azote, para vuestros costados y por espinas, para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios. Si no la guardas, ¿qué sucede? Vas a perder la tierra. Ahora, ¿se acuerdan del Deuteronomio que dijo el Señor que los iba a ir sacando poco a poco?
poco a poco, para que las fieras no se vengan contra ti. O sea, tú vas conquistando un área, por ejemplo, si tu área es la envidia. Entonces, ¿la envidia qué hace? Lo primero que hace es te enferma el alma. Lo segundo que hace es que la envidia te hace hablar de la otra persona. ¿Por qué tiene ese carro? ¿Por qué a mí? Entonces la envidia te comienza a corromper. Cuando tú logras conquistar esa área de envidia, entonces tú bendices a otra persona. Mira qué bien le va, qué gusto que te vaya bien, ¿verdad? Entonces comienza a conquistarla. Si la conquistas, ¿cómo ya que no vuelva a regresar? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Conquistar otra. Primero la llenas de respeto hacia la otra persona. Yo tengo envidia por Juanita porque se compró un carro. ¿Por qué yo no me puedo comprar un carro nuevo? Si yo le sirvo a Dios. Tengo envidia. Pero cuando pasa de la envidia, pasa el respeto y a la admiración. Mira qué bien, Dios la bendijo con un carro. Entonces ya la conquisté, la lleno de amor y de respeto hacia ella. No vuelvo yo a ser envidioso con otra persona, porque si no le doy vida, sino de respeto y admiración. Ahora Ramón se compró otra bici nueva, se va, quedé el remojo, me alegro. La envidia trae tristeza, ¿no? Y el respeto, ¿cómo sería lo contrario de la envidia? Alegría, ¿verdad? La lleno de amor. Y voy conquistando poco a poco. Ahora voy a conquistar otra área. Y así me la llevo. Entonces, ¿cuál es la clave de esto? Guardar con diligencia, ¿verdad? Guardad con diligencia. Versículo, el capítulo 24. Ahora Josué se está muriendo y ahora sí llama a todos, a toda la tribu. Versículo 2, ¿quién me lo lee? Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servirá a dioses extraños. Y servían a dioses extraños. ¿Servían? Sí, perdón. Servían. ¿De dónde nos sacó Dios? ¿No es la misma historia? ¿Servíamos a dioses extraños? La guadalupana, y ahí vamos, sirviendo. ¿De ahí nos sacó Dios? Bueno, vamos cerrando. ¿Algún último versículo que quieran? Yo quiero recordar que el nombre de Josué en hebreo se pronuncia Yoshua, como el nombre de Jesús. ¿Significa él? Salvador. Fíjense, Josué, el Salvador. Y Eleazar, ¿quién era? ¿Qué significa? Dios con nosotros. Es el Salvador, Dios con nosotros. Si creemos en el Salvador, Dios con nosotros. Ahora, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? En el 20 también lo vimos como el exhortador. El carácter de Josué, ¿verdad? Siempre animando. Así debes de ser tú en tu casa. Siempre animando a tu familia, a tus hijos. O, ay, Pedrito, mira que te fue mal en la escuela. Pues ya ni modo, ya nos reprobaron a toda la familia. Y le voy a decir, tú puedes, échale ganas. Vamos a salir adelante. Tú puedes, yo te voy a ayudar. En los ministerios también. En los ministerios. ¿Qué es lo que pasa en los ministerios? Ay, es que nadie me ayuda en los ministerios, estoy solo. Me dejan solo, hasta el pastor me abandonó. Tú puedes, échale ganas. O no, Dios está contigo, ¿qué quieres? ¿A Dios o al pastor? Tú puedes. Ánimo. Sigue adelante, ¿verdad? Sí, ese es tu carácter exhortador. Exacto, hay que animarlos. En el 29 dice que murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Híjole. Así, de
de 110 años. ¿Cuántos años tienes? No nos digas. ¿Cuántos años te faltan para los 110? Estás muy pollita todavía. Échale ganas. Todavía te quedan muchos años. Para que en el libro, en tu historia, digan, aquí está Angélica, sierva de Jehová. ¿Mande? Para hacer Epitafio. Para hacer eso, en el 27 dice lo que tenemos que hacer y en Hechos lo reafirma, dice el 27. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra, aquí es la piedra. Nos servirá de testigo porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Y en Hechos, cuando dice Jesús, dice, cuando hayan, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Entonces, debemos de ser testigos para poder tener un epitafio como el de Josué. Híjole. Acuérdense que Josué es testigo de ¿qué? De esclavitud. De esclavitud. Hasta la tierra, hasta repartir las tierras. Pero aquí está hablando de la piedra, nuestro Señor Jesucristo. Sí, pero bueno, en este libro de Josué específicamente, Josué fue testigo presencial de todo, ¿no? De toda la historia. Y acuérdense que las piedras diferentes vimos es Majano. Y Majano es un testigo, y si está diciendo la roca, la piedra, es que es un testigo de lo que, como leímos, que de todo lo que habló, hay que, como un testigo en contra de... ¿Cómo se llama actualmente? Ya no se llama, aquí en México, mojonera. Mojonera. Cuando tú pasas por una mojonera, yo me acuerdo en el Valle del Mezquital, las mojoneras eran de piedra como de... Como decía, ¿Mande? como esta altura. Ajá, y tenían como una capillita, como una... Blanca. Entonces decía uno, aquí pusieron una mojonera. ¿Qué pensaban los que pusieron la mojonera? Son linderos. De aquí llega mi territorio y de aquí llega tu familia. De aquí para acá es mío, de aquí para allá. ¿Cuántos años tendrían? 300, 400 o 500 años. Ese era un testigo, ¿o no? Ese es el testigo que nos habla. Ahora, si lo hablamos de Jesús, ¿cuál es la piedra que desecharon los edificadores? La piedra angular, ¿no? El testigo, el que abre, el que en un medio círculo, medio punto, pone la piedra, la encajan y esa no permite que las demás se muevan. Esa es la piedra del testigo. Ahora, en el libro de Josué, este personaje es testigo de esclavitud hasta repartir las tierras. ¿Qué pasó después de esa generación? No conocían a Dios, se levantó una generación que no conocía. Vino otra generación, pero si eran los hijos de ellos, ¿o no? Los hijos que vieron a Josué, un anciano que le estaba hablando a un pueblo y les habló de toda la historia. Incluso dar testimonio. ¿Mandé? Tenemos que dar testimonio para que nuestras generaciones sepan, como nos decía hace rato, ¿no? ¿Quién era Juanita, no? Porque somos cristianos. Y ya, pues es que ya hizo esto. ¿Te fijas? El riesgo es que las próximas generaciones se pierdan. Qué triste, ¿eh? Qué triste. Mira, nosotros nos dedicamos aquí en el 8, donde dice lectura de la ley del monte de Ebal, dice, también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Así es. ¿La ley está vigente? Sí. La gracia abunda, ¿verdad? Estamos bajo la gracia, ¿verdad? Al favor de Jesús, pero la ley tiene que seguir. Cuando decimos, es imposible cumplir la ley, ¿qué estamos diciendo? Acuérdense que desde el principio, esfuérzate, sé valiente, medita sobre la ley, no te apartes. Todo el libro está sobre
No te apartes, y no te apartes, y no te apartes. ¿Qué pasa? ¿Por qué decimos es imposible? Cuando decimos la palabra es imposible cumplir la ley, ¿qué estamos diciendo? Porque no quiero comprometerme a seguir, a cumplir con los mandamientos de la ley. ¿Y no nos llamó Dios a un pueblo santo? Porque no quiero hacer en mis fuerzas. Porque desde antes me estoy derrotando en alguna de las áreas de los 10 mandamientos. Ya en mi mente está diciendo, en esta área no voy a poder. En cambio, si decimos, no, sí se puede, y vamos conquistando poco a poco un área, poco a poco, tal vez lleguemos a conquistar las 10 cuando estemos ancianos, ¿verdad? Lo mismo deberían decir los que están en una esclavitud, en una adicción, ¿verdad? Sí se puede. Claro, sí se puede. O sea, tengo que salir de esto, sí se puede. No tener un espíritu de derrota, sino de conquista, ¿verdad? De conquista. ¿Así fue Josué? Sí. ¿Así es el Salvador? Sabía que tenía que morir en la cruz, ¿verdad? Señor, me voy a separar de ti. Padre, ¿por qué te has apartado de mí, no? O sea, ¿por qué me has abandonado? Sabía ese momento iba a ser como terrible para él. Nunca, jamás en la historia, en el universo, desde antes que el mundo fuese, se había apartado del Padre. Jamás. Pero había un momento que tendría que apartarse. Entonces, es él a donde dice, no quisiera pasar esto. No quisiera pasar esto. Pues sí se puede, poco a poco. ¿Verdad? Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos escudriñar tu corazón a través de tu palabra. Gracias por cada persona que nos ha escuchado, que presencialmente o por la radio. Gracias por cada persona que ha tomado el reto y ha estudiado el capítulo para presentárnoslo. Gracias por cada revelación, Espíritu Santo, que les has dado y nos has dado. Gracias, Señor, porque nos llevas a conquistar más y más tu corazón, porque queremos enamorarnos de ti, queremos apasionarnos de tu palabra. Te damos gracias por ser tú nuestro Dios Todopoderoso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Oye, Elsa, ¿podemos poner la canción?